Estoy ya con Pedro Yaranga. Pedro Yaranga es un especialista con el que hemos conversado algunas veces telefónicamente. Le he pedido por favor que esta vez venga. Omar, ¿podrías voltear el monitor para que Pedro Yaranga pueda ver por favor las fotografías que hemos conseguido también? Y les voy a mostrar además a Pedro el informe que está aquí. Porque lo que queremos ver es qué está pasando en el Brain realmente, ¿no es cierto? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos? ¿Hay terrorismo? No hay terrorismo. ¿Solo hay narcotráfico? Por la información que yo tengo y sostengo, no. Sí hay terrorismo. Pero el especialista que es Pedro Yaranga, lo que voy a hacer yo es darle la información a la cual he accedido. Pero gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué está pasando en el Brain? Que lamentablemente todavía, a pesar de haber transcurrido 37 años, del 80 a la fecha, todavía tenemos remanentes de Sendero Luminoso. Obviamente que los que están actualmente en el BRAEM, o sea, los Quispe Palomino, eso niegan, ¿no? Porque ellos tienden a llamarse otro grupo, que es el militarizado Partido Comunista del Perú, pero revisando sus raíces, los Quispe Palomino, o sea, el padre de los Quispe Palomino fue amigo íntimo de Abimael Guzmán, y el padre, y al parecer el tío, por ejemplo, estuvieron presentes en la primera escuela militar de Sendero Luminoso que se llevó a cabo acá en la capital, antes de mayo de 1980, fue en abril. Y ahí es donde acuerdan iniciar la llamada lucha armada, nada menos que en Chuchi, en Ayacucho, el 17 de mayo de 1980, ¿no? Claro, ahí son los orígenes. 37 dirigentes, y entre los 37 dirigentes estaban el papá de los Quispe Palomino y el tío, que después el tío fue desaparecido en el año 83. Y en el último libro de Memorias desde Némesis, cuya autoría es de Abimael Guzmán y su actual esposa Elena Iparraguirre, recuerdan a 3 dirigentes de esa época, ¿no? Entre ellos al tío de los Quispe Palomino, desaparecido en Ayacucho en el año 83. Ahora, están por salir de prisión, todo indicaría que es así, miembros de la alta jerarquía de Sendero Luminoso, o sea, no pichiruches, no gente que estuvo cargando un arma sin saber qué hacía, sino dirigentes de Sendero Luminoso. Dirigentes del Comité Central. En el caso de la señora Marta Huatay, es dirigenta del Comité Central. Y como dirigente del Comité Central, ella debería estar incursa en un proceso penal en la matanza de Soras. Porque, por ejemplo, en el caso de Osman Morote Barrio Nuevo, él debió haber salido hace 4 años. No ha salido porque se le ha incluido en el proceso por la matanza de Soras del año 84. Lucanamarca fue el año 83. ¿Mataron cuántos? 69 campesinos. A solo un año, en Soras, matan a 117 campesinos. Y por la misma modalidad que mataron en Lucanamarca, igual matan. En Soras, en diferentes pueblos, total 117 campesinos. Y por ese caso se ha procesado a la mayoría de los integrantes del Comité Central, y me parece que Marta Huatay debería estar en ese proceso. Debería estar en ese proceso. Debería estar en ese proceso. ¿Y se la está librando de ese proceso? Porque lo he escuchado las palabras del procurador, pero no menciona a Marta Huatay, pero ella debería estar incursa en ese proceso como parte integrante del Comité Central. Marta Huatay obviamente se inició acá en Lima como miembro de Socorro Popular. Socorro Popular inicialmente era un organismo de fachada de Sendero Luminoso, era para dar asistencia a los heridos en las diferentes acciones armadas, pero posteriormente, como ya es de costumbre, en El Paso se va militarizando, y Socorro Popular fue militarizándose. Finalmente Marta Huatay dirigió pues los atentados más atroces, sangrientos en Lima metropolitana. Y la vamos a tener fuera. Y la vamos a tener fuera. Es terrible, pues, Pedro, lo que está sucediendo es terrible, ¿no es cierto? Y hay gente que no lo quiere ver. Sin embargo, si es que no hay otro proceso en curso, entonces tampoco hay forma. Es la justicia injusta. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la bailarina, ella no tiene otro proceso, por lo menos hasta ahora lo he estado revisando, 25 años, y los 25 años lamentablemente ya va a cumplir, y no hay forma de mantener detenida en el penal. Lamentablemente tiene que salir. Tiene que salir. Y para que recuerden, a ella se le encontró junto a Abimael Guzmán, pues, ¿no es cierto? Y era la vivienda. Era la vivienda que ella tenía. Ella, aparentando ser una bailarina, entonces daba la cara diferente a las acciones que hacía Guzmán y los miembros de la cúpula principal, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y pronto en libertad. Así es nuestra justicia injusta y no queremos verlo. Quiero remitirme, permítame Pedro, por favor, con tu experiencia, lo que está pasando en el Brain y lo que pasó con Antonio, con este terrorista camarada Antonio, ¿no es cierto? Del cual conversamos nosotros el día miércoles y este domingo Panorama sacó un informe al respecto también, porque en algún momento el señor Iván Vega, viceministro en su momento y amigo de Nadine Heredia, creo que ya todos lo sabemos, con quien se contactaba de manera seguida, continua, digamos, con la señora Nadine Heredia, dijo que habían asesinado a Antonio en una operación que fue denominada Guardián del Valle 2015, ¿correcto? En septiembre de 2015. En septiembre del 2015. Guardián del Valle se llamaba la operación. Yo tengo el informe número 43-2015 que se hizo en ese momento. Y se habla de quién es Antonio. Se habla del comité central del que Pedro Yaranga nos estaba hablando. Ahí tenemos algunas fotografías que además ustedes verán que las armas que utilizan pues son una barbaridad, ¿no es cierto? Son armas de largo alcance. Mayormente son las armas que pertenecen al ejército, en el caso del Galil, y también a la Policía Nacional, ¿no? AKM, las coreanas, entre otras armas, ¿no? Que es como el caso de los dos oficiales asesinados a quienes les quitaron las armas. Por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto. Lo cual habla claramente de quiénes fueron. Y esta es una fotografía... Esta es la fotografía de Antonio. Ajá. Esta es una fotografía, digamos, reciente, ¿no? Esta es una fotografía del día de las operaciones. Exacto. Es que Pedro sabe, pues, de lo que estamos hablando. El que está en figura en negro es el colaborador. Digamos, ese es el representante del consorcio Vial Quinoa. El consorcio Vial Quinoa es Graña y Montero, que daba las coimas a Sendero Luminoso. Entonces, este señor que era colaborador es captado por el grupo especializado y él lleva el maletín que está a un paso de Antonio. Pero se supone azul. que de ellos, mi estimado Pedro, de este grupo, donde vemos ahí a Antonio, ¿no es cierto?, sonriente, todos terminan vivos en la operación en la que se suponía... Todos terminan Pero vivos. se suponía que habían muerto. Calcularon mal, porque el dispositivo estaba en el maletín. Entonces el colaborador se aleja de Antonio, se toma esta foto, luego se despide, va a pasos agigantados hasta el lugar donde tenía que encontrarse con los especialistas. Él da cuenta que efectivamente ya le entregó personalmente a Antonio, calculan algunos minutos más y activan. Explosiona el maletín. Pero Antonio como que es estratégico en estas acciones y muy táctico a la vez, entonces seguramente llegó a un sitio que no era muy lejano, en una pampa, y él y su gente se sientan en una escalinata de piedras, casi a 3 metros dejan el maletín. Explosiona el maletín, efectivamente que a él le hizo daño, ¿no? Y bastante daño. Y en el lugar abandona su fusil inseparable. Tenemos fotografías de eso también. El fusil inseparable de... ¿Podemos seguir con Antonio, las fotografías? Ahí está. Ese fusil que tiene un taponcito color rojo, eso es característico, su AKM inseparable. Su pechera, su sombrero, entre otras, y hay algunas gaseosas que también están dispersas ahí, ¿no? Sí. Ahí estaban sentados, ¿no? A la explosión. Entonces a él y a su seguridad lo llevan malherido. Esa es su arma de Antonio. Se lo llevan. Bueno, él estuvo fuera de combate casi más de un año, ¿no? Porque tenía problemas en el oído y en la vista. Y más o menos, esto fue en septiembre. En enero yo ingreso al BAEM, porque entenderás que ingresar a la zona del N es bastante dificultoso. Entonces estuve más de 2 semanas y ahí confirmo de que Antonio no estaba muerto, estaba mal herido y que estaban intentando de captar a especialistas de medicina para solucionar el problema de la vista y del oído. ¿Y por qué Iván Vega nos dijo que habían asesinado a este tipo? Que además, y quiero que nos expliques en un minuto, Pedro, por favor, cuando uno habla de este señor, de este tipo, Antonio, este terrorista, no está hablando tampoco de cualquiera, eso quiero que entiendan. No estamos hablando de escribir, porque dirán, oye, es uno, pues, es un terrorista. No es así. En el 2013... creo que fue también entre agosto, el 14 de agosto del 2013, el grupo, la Brigada Lobo, hace una buena acción, ¿no? Entonces abaten a 2 mandos importantísimos, nada menos que al camarada Alipio y Gabriel. Sí. ¿Quién era Alipio? Era el más sanguinario de la organización, la mano derecha del máximo jefe, que es el camarada José. Él es el que organizó a todos, un especialista, por ejemplo, en minar,
en bajar helicópteros. Entonces a él la Brigada Lobo, igualmente con su misma, o sea, con métodos no convencionales, asesina tanto a Lipio, a Gabriel y a uno de sus guardaespaldas, a Alfonso, ¿no? También en una zona del Valle. Después de eso estuvo un poco replegado Sendero Luminoso, porque esos son golpes certeros, o sea, no había forma de reemplazar con otra persona. Y el único que seguía en el mando, porque era parte de una de las columnas que manejaba Lipio, era esta persona. Antonio. El camarada Antonio. Obviamente de estatura bastante baja, pero que tenía mucha experiencia porque él había hecho desplazamientos y también había participado en muchas incursiones junto con Alipio como segundo hombre. Y era el hombre, digamos, inmediatamente a reemplazar en el cargo. Hacen una reunión y efectivamente a él lo colocan en el cargo de Alipio. Y él ya salía comandando parte de las columnas que tenía Alipio, pero con la sugerencia de que en el camino debería especializarse más, ¿no? Pero obviamente que dentro de la cédula de dirección, entonces está el jefe máximo, que es José, y a la mano derecha de él está su hermano Raúl. ¿Podemos poner las otras imágenes que tenemos de eso también para que pueda ir viendo? No esa, sino la de está el equipo, digamos, para que pueda describirlo. En el cuarto cuadro le ponen a Antonio, porque obviamente poco a poco él tenía que escalar, ¿no? Entonces, en esas condiciones es que él sale a hacer diversas acciones. Y justamente ahí capta uno de los informantes, la Brigada Lobo capta uno de los informantes de este consorcio Vial Quinoa. Y obviamente una operación casi obligada, porque en realidad no era muy táctico. Me parece que la misma planificación falló, porque había una obligación de hacer esa operación. Ahí estamos viendo algo de lo que nos cuentas, ¿no es cierto, Pedro? Está José, efectivamente es el comité de dirección, está José, al costado de José está Raúl, su hermano, que tiene, ahí está en 3 fotografías, más abajo está Olga. Se presume que actualmente Olga está con serios problemas de salud. No se sabe hasta ahora cuál sería la identidad real de Olga. Han salido 2, 3 nombres, pero no es. Pero ella salió del año 89 como una enfermera técnica de una de las márgenes del río N, junto a tantas más que habían sido secuestradas, ¿no? La siguiente foto, por favor. Ya, estos son algunos de parte de la gente que está ahorita en la zona del Brain, ¿no es cierto? Mira, la mayoría de las personas que están ahí, que tienen apariencia de jóvenes, esos son los que en un informe de contrapunto se vieron como niños pioneros. ¿El de Martín Arredondo? Exacto. ¿El de Punto Final? Ahora, todos ellos son combatientes, ¿eh? Es que tenía que traer a Pedro Yaranga, que es el experto en este tema, pues tenía que traerlo él para que nos explique esta cosa. El otro día les decía, y ojo, miren, yo sé que Pedro se ha enterado, así es que le voy a hacer la pregunta sin temor a la respuesta, porque la respuesta ya me la sé, ¿ok? Estos son aquellos que Martín Arredondo presentó como pioneritos de 11 años, que tenemos también la fotografía más adelante. Exacto, nos hicieron marchando con un arma en el brazo, jugando pelota, con los lemas. Esa gente ha crecido en esta zona. Ahorita ellos son combatientes, integrantes de diversas columnas, o sea, están haciendo emboscadas. Están haciendo y están recontra preparados para este tipo de cosas, ¿o me equivoco? No, perfecto. O sea, no son de los que les lavan la cabeza a los 17, 18 años y los vuelven combatientes, son gente que ha nacido combatiendo. Probablemente que en la acción contra estos 2 policías hayan estado parte de esos niños que actualmente pues ya son jóvenes combatientes en la acción de Guanta, de la muerte de 2 policías. Estamos viendo algunos de ellos, sino que por supuesto son niños y hemos tapado su... Todavía ellos son niños, pero esta es una fotografía anterior. Sí. En el caso de estos niños, igualmente la mayoría ya son combatientes. ¿Tienes idea? A mí me han dado una cifra, yo quiero ver si tú que eres el experto manejas la misma cifra. ¿Tienes idea cuántos niños hay ahorita de este tipo? O sea, no ellos, porque ellos ya, como bien dice Pedro, tienen 18, 19 años, 20 años. Y algunos mucho menos, ¿cuántos niños pequeños hay? Mayoría hijos de José, eso de Raúl. Eso es bastante difícil, ¿no? Obviamente que ellos anualmente tienen sus canteras de niños, ¿no? De sus pioneros, claro que una parte también mueren en los diferentes desplazamientos. A mí me han dicho que hay más de 50. Es probable, eso es probable, porque anualmente siempre mantienen y poco a poco van incorporando a las columnas a los niños y niñas.
niños y niñas y los vuelven sanguinarios, ¿no? Contra esto hay que combatir. Es que la primera escuela que ellos reciben no es a leer, escribir, sino es a manipular armas. Y a los niños los entrenan, por ejemplo, cubriéndoles con un trapo los ojos para armar y desarmar. Primero armas cortas, luego armas largas. Esa es la forma como conocen el arma, pero como si fuera parte de su cuerpo. Perfecto, conocen, perfecto. Y son niños. Y no solo eso, sino desplazamientos. Por ejemplo, los métodos no convencionales que ellos utilizan es desplazarse no por caminos de herradura, sino rompiendo montes, si es que están en la selva. O sea, por lugares donde nadie camina, para no dejar huellas. Es increíble cómo lo preparan estos niños. Como hacen el desplazamiento los animales. Y incluso un documento que yo hice público hace más o menos 3 años, ellos tienen toda una consigna y dicen de que deberían comportarse de acuerdo a las circunstancias. Eso es todo un manual, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece el enemigo deberían mimetizarse con los árboles de la zona, o sea, como hacen los animalitos, sí, ¿no es cierto? Sí. Y desplazarse no en grupos. Por eso cuando alguien dice, ¿sabe que hemos visto una columna de 40, 60 en tal sitio? Eso es falso, porque ya no hacen ese tipo de desplazamientos. Ellos tratan de confundirse con los lugareños. Caminan entre 2 en 2, 3 en 3, salvo para acciones especiales. Que son asesinatos, crímenes horrendos. Incursiones, después de eso simplemente se dispersan y se juntan en algunos lugares. Que en realidad, los cuales en realidad nadie llega. Nadie llega, sí. O sea, no es que ellos estén junto a los pueblos, no, ellos están en lugares donde nadie llega perfectamente. ¿Podemos ver las láminas de las armas antes de ver al equipo Lobo? Porque después le voy a preparar el equipo Lobo. Miren las armas que tienen, Pedro. Este es un arma que funciona con una batería especial. Me parece que esta es una de las armas que sacaron del primer atentado contra el helicóptero M-17 en la margen izquierda del río N en 1999. Entonces, estas armas es para derribar helicópteros. Para derribar helicópteros, ¿ah? Quiero irme al corte para no pasarme en esta oportunidad, porque me he pasado bastante en el corte anterior. Y voy a pedirle a Pedro que me acompañe unos minutitos más, por favor, porque tenemos más imágenes y además yo quiero preguntarle por algo que a mí sí me preocupa y parece que a nadie más le interesa. ¿Cómo es posible parece que estos son fusiles PKT. PKT son especiales. Estos tienen... Todavía no me pasen las armas porque me voy al corte. Me voy al corte para que Pedro pueda seguir explicándome luego el tema de las armas. El corte es muy breve, son 7:31. Regreso con el señor Pedro Yaranga, especialista en estos temas. Hoy estamos mostrando lo que mucha gente no quiere ver y lo que no quieren combatir, y para lo que hay dinero y no se quiere combatir, y para lo que no están enviando especialistas realmente desde los altos mandos a estas zonas tan complicadas. Regresamos con Pedro Yaranga para ver ese tipo de cosas aquí en Radio Exitosa. No se muevan. Gracias. Son las 7:34, 7 de la noche con 34 minutos. Estamos con Pedro Yaranga, especialista en estos temas, en lo que sucede en el GRAE, en el narcotráfico, terrorismo, y estamos viendo una serie de fotografías y él nos ayuda a ver qué está pasando en esta zona, qué cosas hay que no queremos ver y que muchos saben, pero no quieren ver. A mí me han dicho, y si quiere comentarlo Pedro, lo invito a hacerlo, no lo comprometo, pero me han dicho, Pepe, en la zona hay mandos que son generales, que son coroneles, pero que no conocen de operatividad, o sea, no conocen de la pampa, no conocen de los operativos, de dónde ir, de cómo meterse, cómo armar la estrategia. Porque son administradores, abogados, bien por ellos, pero no son oficiales de campo. No, entonces esto impide pues un trabajo técnico que se tiene que hacer en la zona, o me estoy equivocando, Pedro. Yo creo que deberíamos aprender de las experiencias. Por ejemplo, jamás se debe cometer lo que se hizo en el gobierno pasado, por ejemplo, imponer a un civil para comandar un grupo especializado. Iván Vega. Eso no se debe permitir jamás. Porque un civil, con poca experiencia, ¿cómo puede dirigir un grupo de especialistas de trabajos, tanto de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea? No, pero impusieron. ¿Te parece si terminamos con el tema de las armas y vamos con Iván Vega? Porque tengo fotografías de eso, por lo cual también quiero hablar. Sigamos con el tema de las armas, por favor,
Omar, muchas gracias. Ahí está. Lanzapepas, sí, claro. Eso es un arma que generalmente utiliza tanto la policía como el ejército. Es un niño, ¿no? Es un niño, pero ese niño, pues, Lanza eso y la utiliza de manera adiestrada. Por lo menos está por encima de los 25, 28 Hoy en años. día. Hoy en día, sí, perfectamente. ¿Qué otra arma tenemos ahí? Esa, por ejemplo, es un arma... ¿AKM? No es AKM. No, es Galil. ¿Un Galil? Galil. Eso es arma del ejército. Del ejército. Es arma de asalto. ¿Es otro Galil? ¿Esa también es Galil? Me parece no, ese es un arma de la policía antidrogas, ¿no? Igual, todas esas armas son obtenidas tras emboscadas. Los asesinatos. Sigamos, por favor, con esa fotografía. Ahí está más cerca. Otro Galil. ¿No es cierto? Otro Galil. Sí. Vamos con otra fotografía. Ahí está otro lanzapepas que nos decía sí. Pedro, que no son, las pepas no son otra cosa que explosivos, ¿no es cierto? Son una especie de, digamos, granadas, pero que tienen más o menos 8 o 9 cargas. Obviamente tienen una efectividad de 500 metros. 500 metros. No pasa nada, dice la gente. No, hermano, no pasa nada, es puro narcotráfico nomás, no hay nada ahí. ¿Qué es eso? Eso ya es otro fusil también, seguramente obtenida después de haber derribado algún helicóptero. Sí, ¿no es cierto? Es arma para con cinta. Claro, y eso es para helicóptero, además por eso te bajas un helicóptero tranquilamente. Obviamente, eso hay que activar con una plataforma que ellos obviamente ya están adiestrados para eso. Entonces, y con eso suelen derribar helicópteros, ¿no? Se posicionan en sitios especiales y obviamente derriba, ¿no? Ahí hay otro también, ¿no es cierto? Igualmente es arma de la policía que está con su cinta. Todos son armas de guerra. Todos son armas de guerra, todas son armas de guerra. Ahí también hay otra, para quienes nos siguen a través de la radio, estamos mostrando a mayormente, por ejemplo, ahí están viendo más armas Galil, porque en la zona han habido pues incursiones entre el 2009, 2010, incursiones sangrientas contra el ejército, ¿no? Por ejemplo, y ahí es donde se roban este nombre. En Abamba, que fue creo 14 armas se llevaron, esta es la PKT, que ya hemos visto. Sí. Miren, de esto, Pedro, esto que estamos viendo, ¿tú te atreverías a decir que forma parte del pasado? No, estos están actualmente desplazándose por diferentes zonas y tienen contacto todo, o sea, ellos también hacen inteligencia. O sea, esa emboscada de Huanta no fue una emboscada fortuita, esa emboscada fue con trabajo de inteligencia, con seguimiento. No es que, como algunos dicen, que fue francotiradores, eso lo esperaron ahí. Sí, los emboscaron con troncos y piedras. Sí, los esperaron y los mataron y ni siquiera fue disparo, sino que se ensañaron de los dos policías. Sí, es una lástima. Yo vi algunas fotografías que evidentemente no puedo mostrar al público, pero se ensañaron con los policías. Demasiado. Cosas como esas, por ejemplo, hicieron en diferentes operativos en la zona del río N, ¿no? Años anteriores. Ahora sí podemos mostrar las fotos, por favor, donde están con ropa de camuflaje, ¿no es cierto? Ahí están. ¿Por qué estas fotografías son importantes? Y las vamos a analizar con el señor Pedro Yaranga, que además estoy seguro que así como yo, él también conoce quiénes están ahí. Para quienes nos siguen a través de la señal de televisión y el cable, hay un señor con lentes, ¿no es cierto? Esta fotografía, parémosla ahí un segundo, por favor, esa que tenemos en pantalla. Con lentes que se le ve de perfil es el señor Iván Vega, ¿correcto? Perfecto, sí. El que está, digamos, el más fornido, que está primero... Era el jefe de la Policía Antidrogas, ¿no? Y nuestro actual director de la Policía Nacional. ¿No es cierto? Era subordinado de Iván Vega. Es que Pedro sabe cuál es el fondo de lo que estoy viendo. Era subordinado de un civil. Así es. De un civil. Y no solamente era subordinado de un civil. El señor Iván Vega en esta fotografía, y en otra más que se la vamos a mostrar, tiene un uniforme completo de la Policía Nacional. Solo le faltan los galones. Pero en ese caso también está igual, con uniforme oficial, pero por uniforme supuesto camuflado. Ya, pero eso es prohibido ante la ley. Está prohibido, o sea, el civil no tiene por qué utilizar ese tipo de uniformes. Y estaba rodeado de oficiales, porque el que está al costado, digamos, a la derecha, a la izquierda de sus pantallas, al costado del señor Iván Vega, es otro general. Así es. Es Vicente Álvarez. Por supuesto.
que bueno, ahora ya no es parte de la policía porque ya fue dado de baja. Fue dado de baja. Sí. Que me contaron a mí era súper eficiente en este tipo de trabajo. Una de las personas que conocía bastante. Que conocía más de este tipo de... A raíz del costo de esas acciones, pues, prácticamente han sido separados gente que debió en estos momentos estar apoyando en la lucha contra el terrorismo. ¿Y cómo es posible que un señor general, uno de ellos actualmente director de la policía, permita que alguien, un civil, frente suyo y uniformado, que seguramente se cuadraba, ¿no es cierto?, le dé órdenes? En el CEBRAEM es el cuartel principal en Pichari, donde está al mando de un general su estado mayor, pero por encima de todos ellos estaba Iván Vega, y él vivía ahí en el CEBRAEM. ¿Y con qué poder? Todos los generales que se levantaban a tempranas horas lo saludaban a él. ¿Se cuadraban ante Iván Vega? Por supuesto que sí, porque era pues la representación del poder. Él decía, pues yo vengo por disposición del presidente de la República. Pero en realidad venía por disposición de la presidenta. De la presidenta. ¿No es cierto? De la señora Nadine. Inicialmente estuvo en el Ministerio del Interior y luego lo pasaron al Ministerio de Defensa, pero obviamente que la que tenía poder no era pues el presidente Ollanta, era la señora Nadine. Y a mí me cuentan de unas comunicaciones que nunca se han querido saber, porque era muy fácil decir que se hagan las comunicaciones del señor Iván Vega de su teléfono celular, porque tenía todas las comunicaciones con la señora Nadine Heredia. ¿Por qué no se ha abierto la búsqueda de información ahí? El teléfono rojo, ¿no? El teléfono rojo, ¿no es cierto? Esto no es un mito, Pedro. No es un mito, es una realidad. Y nadie hace nada, o sea, pasó, ya, qué pena. ¿Ocurrió? Sí, pues lamentablemente, porque eso hace daño bastante al grupo especializado. Obviamente que yo no me voy a oponer la centralización de un grupo, mira, donde tenga participación la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ese sería el mejor grupo. Porque pocas veces pues se ven entre la policía hasta con el ejército. ¿Qué es lo que ocurría con Lobo? Y eso estaba muy bien. Esto estaba muy bien. Porque mira, ahí tienes a un grupo que hace un eficiente servicio de inteligencia que era la Divinez. Ahí tienes a los comandos, ahí tienes para los especialistas en equipos de comunicaciones, hasta la Fuerza Aérea, la Marina, hasta el Ejército. Entonces ahí tenías todo un grupo especializado. Eso debió haberse conservado, pero lamentablemente la presencia de este señor que más tenía visión política que táctica, terminó malogrando todo el equipo, ¿no? Además, parte de la misión... A ver, el señor Iván Vega no es ningún especialista en el tema. No es ningún experto, menos un operativo. ¿Qué hacía a la cabeza de un grupo que concentraba a Fuerzas Armadas y policiales con un fin sano, que era eliminar al terrorismo y al narcotráfico del BRAEM, poder limpiar la zona? Si el gobierno estaba, digamos, con toda la posibilidad de terminar con el narcoterrorismo o el terrorismo en el BRAEM, lo que hubiera hecho es, efectivamente, aunque sea destinarlo al señor Iván Vega, pero para que dé simplemente apoyo logístico. Claro, para que sea una especie de coordinador cuando se necesita el apoyo logístico. Por supuesto. O sea, pues, señor Iván Vega, necesitamos que usted dé la orden para que nos den helicópteros del ejército. Ok, entonces había un contacto del señor Iván Vega y daba la orden, y esa tendría que haber sido su chamba. Por supuesto. Es como, por ejemplo, si me consultan a mí, entonces yo no le voy a dar clase de operaciones a un grupo especializado de la Policía Nacional. Eso es imposible. Claro. No le voy a dar clase, pues, en manejo de armas, sobre desplazamientos. Podría darle, pues, a conocimientos elementales de operaciones no convencionales, quizás en algo, ¿no? Conocimiento de territorio, quizás en la parte analítica a lo mejor podría colaborar algo más, pero más allá no podría. Eso es imposible, porque ellos tienen una especialización. Pero este señor Iván Vega impartía órdenes, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente, le impartía. O sea, y órdenes que venían del Palacio por la señora Nadine. Y él decía, pero ¿qué operativo se hace? ¿Qué operativo no se hace? ¿No? Es más, por ejemplo, cuando salía mal un operativo, me dicen que hacían hasta operativos Armani, ¿no? Operativo Armani que siempre solían hacer en el BRAE era porque si pasaba algo, entonces al día siguiente aparentemente se realizaba un operativo e incautaban armas en una cueva o en dos cuevas, ¿no? Que sacaban fusiles Mauser, sacaban escopetas. Eso nadie utiliza actualmente, pues, ni los mismos campesinos los presentaban como armas incautadas. Armaban todo un show para los medios. Pero ¿cómo se justificaban? Dinero. Porque eso se invierte dinero, ¿no? Necesitaba esta entrevista, Pedro Yaranga, te agradezco por estar aquí, de verdad. ¿Por qué? Porque los peruanos no podemos dejarnos engañar más.
Hay un montón de dinero que va al BRAE, Pedro, y se justifica con cosas como la que nos estás contando. Lo que pasa es que este caso de la presencia del señor Iván Vega hasta ahora está terminando, afectando, por ejemplo, a la misma estructura de este grupo especializado. Hasta ahora sigue trabajando la DIVINER, pero hay policías, oficiales especializados que día tras día, día y noche están trabajando, pero les ha afectado. Entonces ellos también están siendo citados a la fiscalía, en el proceso han sido comprendidos en varios procesos, y en vez de estar dedicándose en el trabajo día a día, porque en estos casos hay que estar permanentemente. No es que de noche a la mañana o de semana en semana agarras una cosa y tranquilamente puedes continuar, no es así. Hasta para hacer un análisis esto hay que estar pendiente día y noche, porque ellos cambian, o sea, de táctica cambian de noche a la mañana. O sea, un informante que tienes actualmente, pasado un mes ya casi nada te sirve. Entonces tienes que estar permanentemente refrescando una información. ¿Y cómo es el trabajo de la DEA ahí? Bueno, tienen grupos como la DINEANDRO, que es el grupo especializado, hay otros grupos especializados también, coordinan, entonces igual, trabajo de inteligencia. Lo que pasa es que... Y también hay un aporte económico, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, Estados Unidos sigue aportando. ¿Y quién rinde cuentas? Nadie. No, eso maneja la embajada, ¿no? Pero es bastante difícil que le engañen a los gringos, ¿ah? Sí, a los gringos con la plata de la DEA, pero no a los peruanos con la plata de los peruanos que va al BRAE, pues. Efectivamente. Esa plata sí es cuenteada, ¿no? Es cuenteada, sí. Por ejemplo, te cuento una experiencia. En el 2012, en febrero de 2012, capturan al camarada Artemio en el Guayaga, ¿no? Entonces ahí prácticamente todo el apoyo, toda la logística estaba de la Embajada de Estados Unidos. Y estaban también varios especialistas del Grupo Constelación, que eran los gringos, monitoreando todo el equipo de comunicación, todo en esa zona, ¿no? Entonces estaban, creo, como 5 helicópteros UH, que también es el helicóptero de los gringos, destinados para la lucha antidrogas. Capturan a Artemio y todos los jefes de Lima, de diferentes unidades, viajan aparentemente, porque también hicieron trabajo de investigación, viajan a Tarapoto, entonces todos se suben a los helicópteros con Artemio al medio y para aparecer en la foto también. Pero ¿sabes a quiénes habían abandonado en un sitio bastante peligroso? Ajá. A los gringos, a los dueños de los helicópteros. Ellos tuvieron que mandar, creo que fue una comunicación ya directa a los altos mandos, entonces recién a las 6 de la tarde tuvieron que enviar 2 helicópteros para que les recojan a ellos que estaban abandonados en una zona. Increíble. Sí, ellos eran los dueños. Sí, ellos eran los dueños. Que pasan cosas impresionantes. Es que todos querían aparecer en la foto, pues. Por supuesto. Todos querían aparecer cuando sale Artemio, todos querían, faltaba posar nomás. Increíble lo que está pasando. Pero yo creo que mientras tengamos voces como la tuya, y mientras podamos tener ventanas como esta, y por eso agradezco a los señores de Radio Exitosa que permiten tener ventanas como esta, que no se calla y no tiene miedo, vamos a poder sacar este tipo de cosas, hermano, porque alguien tiene que hablar de esto. Por supuesto, pero Pepa, hay que decir que este gobierno también debe dirigir la mirada hacia el BRAEM, a la lucha no solo contra el narcotráfico, también contra el terrorismo, porque por ahí he escuchado decir de que ya no hay terrorismo, que simplemente son un poco de traficantes, que simplemente son sicarios del narcotráfico. No es así. Por favor, estamos retrocediendo al año 65, cuando un ministro decía que los de la guerrilla del MIR, que simplemente eran un grupo de avijeos. A eso estamos regresando. Si te hablo, por ejemplo, de capacidad de análisis, te diría que ni siquiera estamos terminando han pasado 37 años y ni siquiera conocemos al enemigo. Y si no conocemos al enemigo, ¿cómo vamos a combatir? Te voy a leer solamente un pedacito de este informe, que es un informe, reitero, el informe número 43-2015, que se prepara justamente luego de esta operación en contra del camarada Antonio, que es Guardián del Valle. ¿Por qué quiero leerles? Por lo siguiente. ¿Qué dice este informe en el segundo ítem, no es cierto? Dice, la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el BRAE, 2015, no estoy hablando 95 por si acaso, autodenominado Militarización Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta, tiene la estructura organizada de poder cuyo sistema de dirección recae en el Comité Central. ¿Quién tiene el dominio de la organización, siendo máximo dirigente de esa cúpula del poder de Sendero Luminoso? Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José.
quien conjuntamente con los demás integrantes se hacen llamar dirigentes, conducen, ojo, la organización en el plano ideológico, político, organizativo y militar. Yo no lo digo, no me lo estoy inventando, ni lo estoy diciendo, ni lo he creado. Es un informe de quienes están en el BRAEN, de quienes están en este equipo mixto en el BRAEN, lo tengo en mis manos, señores. Además, caso. No es cualquier informe, ese es un informe de especialistas que hacen seguimiento. Nos lo están diciendo, Pedro, y no queremos escuchar en el Perú. Estamos esperando a que esto nos reviente en la cara. Y a que tengamos situaciones como en los 80 y 90. Hay que actuar hoy. Hay que actuar hoy. Porque ellos continuaron, porque algunos también decían, y siempre he escuchado decir, que estos salen para secuestrar niños, para secuestrar jóvenes. No hacen eso. Ellos han tomado una experiencia, tienen 37 años de experiencia de guerra no convencional. Dominan perfectamente el lugar. Así es que si alguien dice, mire, los Quispe Palomino ya no están ahí, se han trasladado a otro sitio y están llevando droga, eso es falso. Porque ellos no se van a aventurar a eso, ellos no son solamente narcotraficantes. Si es control de droga, ellos dominan simplemente un pequeño sector del BRAE. Todo el resto no dominan ellos. O sea, dominan solamente por el lugar donde están. A los que pasan, por ejemplo, por Camino de Herradura, a los burríes les cobran $3 por droga. Y si hay que dar seguridad, bueno, cobran, claro, montos un poco más fuertes, pero dependiendo de cuántos días. Generalmente son 4 o 5 días, ¿no? De salida de la selva hacia la sierra, dependiendo a qué puntos, ¿no? Entonces obviamente que sí, pero ellos no cargan, ellos dan seguridad. Nada más, van a los costados bien armados. Claro. Pero Yaranga, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar en el programa. Sí, Pepe, y decirle al actual gobierno que no se olvide de estas cosas, de fortalecer este grupo especializado y sobre todo, me parece que de vida está muy mal, porque hasta ahora no ha hecho nada por el tema del BRAE. El BRAE es la cuenca cocalera más grande del mundo. ¿Del mundo, ah? Del mundo. Y hasta ahora de vida no ha hecho nada. Tremendo. Y dicho sea de paso, tampoco lo he escuchado al ministro hablando de este tema. Tampoco he escuchado al ministro hablando de este tema, ni siquiera cuando salieron el cuerpo de los 2 suboficiales con quienes se han ensañado y a quienes les han disparado en la cabeza. Ustedes no han visto esas imágenes y yo no se las pienso mostrar, pero tuve oportunidad de verlas porque es parte de la investigación periodística. Y la verdad se ensañaron con esos jóvenes. Y nadie ha dicho nada sobre lo que está pasando ahí y sobre el dinero que se está ocurriendo ahí, qué es lo que está sucediendo en esta zona. Se dijo que el Estado iba a aparecer. ¿Dónde está? El ministro tiene que ver qué está sucediendo ahí, vaya aunque sea a la unidad de inteligencia del Congreso, ¿no? Ahí tienen una comisión de inteligencia, a ver qué les dice, si es que se trata de algo súper secreto. Pero nuevamente, muchas gracias. ¿Tienes idea cuánto es el presupuesto que el Perú tiene para esta zona de BRAE? En conjunto no, pero ya se gastaron muchos millones de soles en la llamada reconversión productiva sin ningún resultado. Sin ningún resultado. Fue tirado, no tiró la bola. Igualmente ahí no se ha investigado nada. Muchas gracias, Pedro, muy amable, nuevamente. Muchas gracias. Pedro Yaranga, señores, especialista, experto en estos temas. Ya ven cómo no me falta una tuerca, ni 2 guachas, ni un tornillo. Esto está ocurriendo y hay que tomar acciones. No esperen a que nos reviente esto nuevamente como en los 80 y 90. Hay que tomar acciones. Y para quienes creen que tengo alguna dirección política, la solución no es el fujimorismo, por si acaso. No es el fujimorismo desde mi punto de vista la solución. La solución va más allá de un partido político o una organización política, además mal estructurada, que es el fujimorismo.